Es jueves, hora de abrir la galería. Exponemos lo mejor de las voces. Para mí es un honor, de verdad. Estoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar. Para nosotros La música. Paul, como te decía al principio, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a la galería, a este espacio de encuentro, de charla con amigos y más que todo este espacio alternativo para dar a conocer distintos temas desde distintos ámbitos también. Quiero presentarles a Paul Espinosa, él es director nacional del Instituto de Capacitación y Formación Política Manuel Córdoba Galarza. Y además de eso, su trabajo va direccionado y desarrollado sobre la base de la política, también la tecnología, la ecología y un tema que hoy nos permite abrir la galería, la innovación. Bienvenido, Paul. Muchas gracias, Lucía. Gracias por el espacio. Siempre es un honor poder compartir, como tú dices, con amigos. Un poco romper Exacto. esas formalidades de la política. Gracias por el espacio. Total, Totalmente. Y este tema de la innovación política creo que nos llama a eso. Para iniciar esta charla, Paul, hablar de innovación es hablar de transformación. Cuéntanos desde tu perspectiva, desde tu trabajo diario, ¿para qué o por qué innovamos? Bueno, principalmente se conoce, y hay un dicho muy bien generalizado o popularizado, que dice que quien no innova se estanca, y usualmente se utiliza el caso de Blockbuster y Netflix, ¿no es cierto? Que Netflix no Ujú. quiso dar el siguiente paso y se quedó en el olvido, mientras Netflix obviamente despuntó cuando eran competencia en algún momento. Entonces, yo creo que lo fundamental hoy día en todos los espacios, en todas las industrias, en todos los sistemas, es importante pensar oportunidades de innovación. E innovación no necesariamente significa automatizar o volver a hacer aplicaciones de todo, sino significa encontrar en estos mismos sistemas oportunidades donde las mismas personas puedan trabajar de forma articulada, colaborativa, empoderada y que se apropien o sientan que los procesos de los cuales son parte realmente les representan una comunidad. Entonces creo que la innovación hoy en día está muy ligada hacia eso, hacia construir espacios colaborativos en todo sentido. Si te fijas, por ejemplo, Uber. Uber es un sistema de innovación de transporte que usa la parte de la comunidad, la colectividad, como eje fundamental de su funcionamiento. Entonces, hacia allá deberíamos ir tomando en cuenta los procesos innovativos sobre todo en política y en otros sistemas. Como tú dices, Paul, este tema de la innovación aplica para varios aspectos de la sociedad, pero básicamente en la política, cuéntanos cómo innovar la política. Claro, primero hay que partir de que la política ha estado enquilosada desde el siglo pasado. Si tú te pones a analizar una fotografía de cómo era un parlamento en el siglo pasado y comparas el parlamento de hoy día, la Es única un- diferencia es que tienen computadoras para votar, nada más. Mientras los procesos de participación cada vez se han ido difuminando, diluyendo en el tiempo. Lo que quiere decir, lo que nos hace el llamado de atención es que la innovación tiene que ver con devolverle el valor a la política y sobre todo ese valor de participación democrática de la ciudadanía. Incorporar procesos tecnológicos también, eh, permitir que la democracia sea más líquida, que esté más al alcance de todos. Vale la pena que sea redundante decir que la democracia esté al alcance de todos, porque en principio esa es su esencia, Debería. pero no es así.
Últimamente la política incluso ha tomado un rumbo bastante electoralista, muy de marketing político, en donde los partidos políticos se han vuelto vehículos electorales, cuando lo que necesitamos para fortalecer una democracia en un país como el Ecuador es tener un sistema de partidos políticos que fomenten la participación de los ciudadanos, que involucren las causas de las organizaciones sociales, que enarbolen las luchas de esas organizaciones sociales y las conviertan en política pública, no por una curul, no por un espacio en la cosa pública, sino por un verdadero cambio en los espacios de incidencia donde ellos consideran que se encuentran sus luchas. Eso es innovar la política. Innovar la política es permitirles a todos y todas las ciudadanas elevar sus voces, canalizar sus luchas hacia política pública dentro de espacios comunes, rompiendo un poco los sesgos y las limitaciones ideológicas. Por eso en Izquierda Democrática, que es el partido en el que yo represento, tenemos un laboratorio cívico que se llama Tinculaf. Y es un punto de encuentro de causas. Somos muy políticos, pero nada partidistas. Permitimos que la diversidad de pensamiento, tanto ideológico como profesional y técnico, construya una teoría del bien común alrededor de diferentes causas. Para repetir la palabra, pero es la clave. La clave ahí son las Causas. causas. Ujú. Antes la política estaba pensada para ser una política de sedes. Mientras más sedes tenía un partido político era más fuerte. Hoy día ya no. Hoy día la política tiene que ser pensada para ser un partido de redes de activistas, de redes de ciudadanos empoderados. Otro, otro cambio fundamental o sustancial que está pasando es, por ejemplo, los partidos políticos estaban acostumbrados a ser partidos de masas, ¿no? Ujú. Claro, la izquierda democrática por sí misma así se definía como el partido de masas, decía Rodrigo Borja Ceballos, porque iba a una plaza y concentraba miles de personas para escuchar discursos grandilocuentes. Y hoy día nadie quiere escuchar un discurso grandilocuente. Las generaciones han cambiado y la política se queda estancada. Entonces ahí es necesario cambiar una política de partidos de masas a partidos de causas, a partidos que escuchen y que den espacio a los microactivistas, a las minorías, a todas ellas. Todas necesitan elevar su lucha al debate público, y los partidos políticos tienen que ser ese canalizador entre el poder y la ciudadanía. Y obviamente todo ese trabajo al final se verá visto, se verá recompensado en las votaciones de elección popular, decantando en la democracia representativa. Pero no al revés. No debemos esperar llegar a elecciones, solamente estar en un partido político por llegar a un espacio de poder y luego después ver si hago algo por alguien. Ese es el grave error que hoy día tenemos en el sistema político, y eso es lo que acabo de definirte como la innovación política que hemos llevado adelante ya 6 años. Una lucha durísima que al interno de Izquierda Democrática, porque es un partido histórico desde los años 70, con una militancia de años, nos ha costado cambiar el paradigma y el chip de cómo hacer política hoy en día, y poco a poco hemos incorporado en la nueva estructura de partidos estas teorías que te estoy mencionando. Paul, hay un tema recurrente cuando tal vez nos encontramos con amigos o con familiares. Yo creo que el tema de la política es un tema que nos reúne también en los hogares de los ecuatorianos, pero hay una cierta apatía de varias personas ante la política, ya sea porque los políticos son corruptos, porque aquel político por el que incluso le di mi voto no me representa. Entonces las personas piensan que al pensar eso de la política, ellos no son seres políticos. Tal vez este tema también es otra de las razones por las que hay que innovar la política. Esa es la base esa es la esencia, diría yo, ese es el punto de partida. La gente hoy día se hace llamar apolítica, lo cual es un error Ujú. conceptual, porque todos somos políticos. Desde que nos sentamos en la mesa con nuestra familia a decidir las responsabilidades del hogar sin asignar roles de género, estamos haciendo política. Cuando nos sentamos a definir cómo va a ser nuestro mercado al final del mes o cada 15 días, eso es hacer política en la familia. Somos seres políticos Exacto. por esencia, por naturaleza. Lo que estamos es
hay un hastío muy generalizado, muy encarnizado en la Ajá, ciudadanía con los partidos políticos, porque los partidos políticos han sido los responsables de que la gente esté fastidiada. ¿Por qué? Porque vivimos un sistema partidario en donde existen caudillos. Los partidos políticos son las tiendas electorales de unos pocos que se perennizan en el poder, que no tienen procesos democráticos internos, que no forman a su militancia, que no entregan a la ciudadanía procesos para formar criterio político, que ujú, no generan procesos de participación interna, de democracia interna, de renovación de directivas. Hablo de renovaciones directivas con procesos democráticos de voto. Todos son de dedo. Si fueran de voto, Jaime Nebot no sería el caudillo que tenemos en el Social Cristiano, que eh, todavía es. que todavía es, a pesar de Ujú, que, claro, tienen presidentes, pero quienes realmente son los líderes de los partidos y quien dicen por dónde va es otro. Entonces, es muy difícil que que en esa suerte de caudillos políticos en los partidos políticos, que obviamente son controlados por las élites económicas del país, tengas tú una renovación de cuadros. Por eso en el 2006 Rafael Correa caló en el panorama electoral, porque él venía de afuera, un outsider completo. Y hoy día estamos procurando pues probable que se dé algo similar, o eso es lo que se espera, ¿no? Nosotros hemos puesto como Izquierda Democrática un candidato completamente de fuera de la política, tratando de sintonizarnos con esta realidad, pero eso sí, técnicamente bien preparado para el cargo. exacto. Y es ahí donde esperamos que la ciudadanía pueda contraponer bueno, o más bien analizar los pros y los contras de escoger a los mismos de siempre, que han vendido el país, que quieren vender el Banco del Pacífico, que vetan el Código Orgánico de la Salud, que no piensan en el interés y en los derechos de las minorías y de las mayorías, sino en los intereses de sus chequeras, de sus amigos, de sus proyectos personales. Entonces, el candidato Javier Herbas, al que hemos impulsado a la presidencia, es un ingeniero agrónomo, eh, que empezó con una pequeña panadería y hoy día es uno de los más grandes exportadores de brócoli, con una visión justamente enfocada a devolverle la dignidad al agro. Si tú te fijas, un ejemplo de esta pandemia que nos deja, por mucho tiempo en la historia no habíamos tenido un superávit comercial en la balanza de pagos tan grande. ¿Y sabes por qué este superávit? Se da porque las importaciones en general decayeron mucho. Ujú, Las exportaciones petroleras no mejoraron, pero las exportaciones agrícolas despuntaron completamente e incluso crecieron, si no me equivoco, hasta un 9%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ahí se encuentra nuestra fortaleza económica de desarrollo. Y hemos estado pensando impulsar otros tipos de modelos económicos enfocados en el petróleo y nos ha hecho mucho daño. Lo que creemos hoy día es que hay que devolverle al país un modelo agroexportador donde se agregue valor a nuestra producción, donde se dignifique y se tecnifique la producción agrícola, y eso nos va a dar una gran posición económica en el mundo. Ya nos pasó con Galo Plaza Lazo, cuando empezamos a exportar el cacao y el banano, las flores, potencia mundial. Luego el camarón, potencia mundial. De repente nos apalancamos del petróleo y empezamos a vivir una decadencia económica terrible. Entonces por ahí creemos nosotros que debe ir el cambio de la política para devolverle la confianza a los ciudadanos. Es decir, presentar cuadros políticos honestos, preparados y con una propuesta. No candidatos puestos a dedo, porque tú eres el que dijo Correa. No candidatos de unas alianzas pegadas con chicle, como la de Lazo y los igual. socialcristianos. Entonces, no podemos seguir viendo estos circos en en las papeletas, donde realmente no están preparados los políticos para estas leads electorales. Entonces, de nuestra responsabilidad es presentarles propuestas serias, tanto en la Asamblea Nacional como en las otras dignidades, con candidatos preparados y muy bien dirigidos hacia lo que van. Perfecto. Entonces, Paul, lo que tú mencionas es que es necesario también innovar primero
desde adentro. Primero los partidos políticos para poder ofrecerle al país una política más justa y un ordenamiento también en tal caso del poder. Es muy, muy interesante lo que tú mencionas y el ejemplo que vino a colación en este momento del Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano sin Nebot no es un partido. Claro es el ejemplo de que hasta ahora, a pesar de que Cynthia Viteri es la alcaldesa de Guayaquil, los medios de comunicación aún confunden y lo siguen llamando señor alcalde, exacto. ¿Qué es lo que pasaba hasta hace un tiempo atrás con Rafael Correa? Es tan posicionado el discurso de estos caudillos que lo siguen llamando, a pesar que ya no pertenecen a ese puesto, lo siguen llamando o señor presidente o señor alcalde. Además de caudillos machistas, ¿no? Porque son sistemas patriarcales. La única mujer que ha liderado un partido político en este país se llama Vilma Andrade. En la historia ninguna otra. Presidenta nacional que ha refundado un partido político, Vilma Andrade. Y un partido histórico con una data de honestidad intachable, que es la Izquierda Democrática. Por eso yo estoy militando en este partido, ya desde hace 6 años, desde la refundación, porque soy convencido de que esa historia tenemos que volverla a elevar. Y tenemos que romper esos techos de cristal. Yo tengo 2 hijas pequeñas. Y si es que ellas algún día deciden hacer política como su papá, quiero que tengan el espacio, que respeten sus derechos. No quiero que entren en una política como hoy día, en donde no existe garantías ni equidad para la participación de las mujeres, donde existe una violencia bastante, yo diría bastante fuerte contra las mujeres. Es decir, la política es un sistema bien patriarcal. La gente incluso vota más por los hombres que por las mujeres, no porque sean más capaces, sino porque aquí rompiendo estos paradigmas. Entonces, la izquierda democrática, también para sintonizarnos con esto, somos el único partido en el país declarado frontalmente feminista, ecologista y que impulsa procesos tecnológicos de participación. Eso te Perfecto. comento. Paul, hay algo que acabas de mencionar y que es súper importante y creo que encaja en este tema de innovación y es la incidencia de la participación ciudadana. Hay que tener en cuenta que hace los años pasados nada más la participación ciudadana fue un tema súper importante en el discurso del anterior gobierno y tanto así que para realzarla tuvieron que institucionalizarla para que haya una participación real. Cuéntanos la incidencia de la participación ciudadana en los temas de innovación política. Por supuesto. Bueno, la participación ciudadana es la columna vertebral de la innovación política, de la democracia y de la política en sí. Yo considero prudente que se institucionalice la participación ciudadana porque primero la democracia, para que funcione correctamente, tiene que tener un sistema de instituciones fuerte. Fuerte y sobre todo despolitizado, que no le meta las manos del gobierno a su conveniencia. Eso es la clave. Entonces, la participación ciudadana funciona siempre y cuando esos espacios estén en función de construir política pública para ese grupo de ciudadanos que participa y para los demás, que pueda existir el debate y la verdadera participación y que puede estar institucionalizada. Tiene que ser así, pero tiene que ser tiene que ser completamente despolitizada, es decir, el control social con ¿cómo se llama? Se me fue ¿cómo se llama donde está el cura Tuárez? El Consejo de El Consejo de Participación. Participación. Absurdo, que se vuelve, institucionaliza en una rama del correísmo para que les defienda o para hacer ¿cómo es una mímica sobre la participación ciudadana? Es absurdo. Entonces, la participación ciudadana tiene que venir, como lo dice su nombre, desde la ciudadanía y debe tener un Exacto. espacio en la institucionalidad para poder representar sus luchas, totalmente despolitizado y fuera de los espacios políticos del gobierno, etcétera. Entonces, tiene que ser totalmente libre e independiente. Entonces, eso tiene que ver con la participación ciudadana. Y yo te quiero contar un ejemplo específico que nosotros hemos liderado como partido político en temas de participación ciudadana e incidencia en política pública, porque esto se puede hacer ya.
Se puede ser hoy día desde los partidos políticos, desde las organizaciones políticas. No hay que esperar a llegar al poder. Ese es el gran error. En la política no hay que esperar llegar a tener una curul Un cargo político. para un cargo político para hacer una transformación social. Esos políticos que esperan ese momento son oportunistas de la política. Los políticos, la política es servicio. Los políticos de verdad trabajan 24 horas. Nosotros trabajamos todo el día, todos los días de domingo a domingo, con mi familia, con mis hijas. Hemos salido a hacer política. Entonces, hace 2 años enteros pasamos en barrios de Manabí, barrios de Puerto Viejo, trabajando en procesos de sensibilización frente al cambio climático e instalando sensores de temperatura y humedad en las viviendas, con las familias. Y estos sensores han generado información y datos respecto a cómo se comporta el confort térmico de estas viviendas. Porque estas viviendas que están construidas son viviendas de interés social. Y resulta que el Estado construye la misma vivienda de interés social en Puerto Viejo que en Cotopaxi. Y por lo cual en Puerto Viejo el clima es de 38 grados en invierno y dentro de la vivienda llega hasta 40 grados. Entonces no han sido construidas con una visión de lo local, sino un solo modelo para todo el país. Entonces lo que nosotros que quisimos hacer es levantar datos para en función de esos datos darle al Midubi recomendaciones técnicas para cómo se debe normar la construcción de vivienda de interés social. Y son recomendaciones objetivas, técnicas, basadas en datos, no ideológicas. Eso es innovar la política. Y fueron sacadas de las familias, con la participación de las familias. Son 150 familias, aproximadamente cada familia tiene 5 miembros, calcula la cantidad de beneficiados, más cuando ya se construyen nuevas viviendas pensadas en su zona climática, es decir, para la costa, viviendas que se enfríen más rápido o que tengan más protección frente al sol, para que por dentro conserve un confort climático mucho más adecuado para las familias que están ahí, versus una casa en Cotopaxi más calurosa porque allá hace mucho frío. La calidad de vida de las personas mejora. Entonces, un político y un Estado no solamente debe velar por entregarle el bien o la vivienda a un ciudadano, sino debe darle dignidad. Es lo más importante. Más allá de la vivienda, la dignidad es fundamental, porque si no tenemos ciudadanos que con dignidad, peor vamos a tener una ciudadanía trabajando en equipo, porque no se sienten cómodos, no se sienten felices, siempre están molestos con su espacio. Entonces, nosotros trabajamos 2 años con familias, generamos datos, recomendamos las mejoras para las viviendas de interés social y eso obviamente ya se ve plasmado en política pública. Del equipo que trabajó ahí, 0 de los participantes tenía un cargo público, ninguno. Lo mismo fue con la erradicación de plásticos de un solo uso en Quito. Nosotros propusimos la ley de erradicación de plásticos de un solo uso desde el Tinculab con activistas ecologistas de Quito y después se trató el tema en la Secretaría del Ambiente. Nosotros nos reuníamos en el Tinculab en la noche y ellos se enteraban, mandaban delegados del municipio a meterse a nuestras reuniones y al día siguiente hacían reuniones extraordinarias para decir, se reunieron, la ciudadanía se reunió, ¿qué hacemos ahora? Nos van a hacer huelga, van a salir a reclamarnos en las redes. Eso, y ninguno de nosotros tenía una curul. Entonces yo creo que el poder de la ciudadanía organizada en función de sus causas, unidas, puede hacer un cambio radical en cómo se hace la política y creo que los partidos políticos deben ser llamados a escuchar y a unir, a volverse esos generadores de sinergia. Eso es la participación ciudadana que decanta en política pública. Solo para terminar este tema de participación ciudadana y para quienes nos ven a través de este espacio, para tener claro, ¿cuál es la diferencia entre ser un militante y ser un activista? Bueno, nosotros le concebimos de la siguiente forma. El militante, como su palabra lo indica, está como militar, listo para militar en lo que le digas. Entonces, si es que hay que salir a banderear, él sale con la bandera, pero está en una posición casi militar esperando a recibir órdenes. El activista, en cambio, es proactivo. El activista tiene una causa, tiene una lucha.
quiere conectar. Entonces nosotros consideramos que los partidos políticos tienen que estar compuestos de activistas y militantes. Hay que ser realistas, no todos pueden ser activistas, porque el activismo es el que activa las causas y las causas no necesariamente todas las tenemos definidas, porque la causa nace del propósito de la de vida. Y hay muchas personas que quizás pueden tener 60 años de edad y no han descubierto su propósito en la vida. Entonces, nosotros desde Izquierda Democrática también tenemos talleres en donde ayudamos a nuestros militantes a explorar sus propósitos. Y usualmente uno descubre su propósito cuando pasa por momentos de crisis muy graves. Como por Ujú. ejemplo, conozco un candidato en Argentina que ganó una elección luchando por su causa. Su causa era erradicar la violencia en los barrios de Argentina, porque obviamente ahí la droga y el tema de las pandillas es bien pesado. Y él activa su causa el momento en que sus hijos inocentes que estaban regresando a su casa en un cruce de dos pandillas terminan muertos los dos. Y él dice, no puedo permitir que más jóvenes inocentes como mis hijos mueran en estos entornos. Y se vuelve su bandera de lucha y empieza a trabajar desde la sociedad civil y luego los partidos políticos generan un espacio que le permitan a él representar esa causa. Eso es lo que debemos buscar, no buscar a Jaime Enrique Aymara, que es cantante famoso, para ponerle en la lista y que como ya le conocen que es cantante, entonces van a votar por él. ¿Qué causa representa Jaime Enrique Aymara? Un gran Ni artista. siquiera la de los artistas. No, pues, ni siquiera de los artistas. Entonces, un activista es el que lucha por su bandera, por su causa, más allá de un partido político, ¿no? Entonces es justamente lo que nosotros buscamos. Justamente esa es la diferencia entre el activismo y la militancia. Entonces, del partido sí hay muchos militantes que son personas convencidas de que esa lucha o esa visión de partido y de país que nosotros proponemos, obviamente, y que es de debate público, como que es la justicia social con libertad. Ujú. Ellos se sintonizan con esa iniciativa, tienen su vida privada, no han concebido su propósito, pero están de acuerdo con esta visión de país y entonces quieren permanecer y participar en el espacio. Pero en cambio los activistas son los que hacen una transformación en su pequeño espacio de incidencia. A ellos hay que escucharlos. Ellos son los que cambian el mundo con una pequeña acción, con la que sea. Incluso tengo un amigo en Manabí, el Chicho, que él todos los domingos no le dice a nadie. Él planta 3 arbolitos todos los domingos. Todos los domingos, religiosamente, él planta 3 arbolitos. Él es un activista y a ellos hay que unirles con otros más, con otros activistas más. Esas redes, esos partidos, los partidos tienen que identificar esas redes y construirlas con su visión de país. Y ese es el partido de redes, la innovación política hecha y liderada por activistas. Perfecto, Paul. Ahora vamos a entrar en este tema de las causas y que también tiene mucho que ver con los laboratorios de innovación. Cuéntanos acerca del Tinculaf. El Ecuador tiene algunos laboratorios de innovación, pero el Tinculaf es un laboratorio súper interesante y del cual tú eres parte. Cuéntanos el tema de las causas, a qué se dedican y qué es lo que han logrado con este laboratorio de innovación. Por supuesto. Bueno, el Tinculab no es cualquier laboratorio de innovación, es el primer laboratorio de innovación cívica del país. Nace en el 2016, en noviembre, el 30 de noviembre de 2016. Lo fundamos Pablo Morales y yo. Y nuestro primer evento, nosotros pensábamos en crear un espacio en política en donde los jóvenes no tengan que asistir a escuchar discursos políticos con mesas directivas, porque Ujú. nosotros éramos, bueno, yo en ese entonces era joven, todavía soy joven, pero en ese entonces era bien joven, recién me estaba graduando de la universidad. Entonces, nosotros decíamos, qué aburrido y qué pesado es sentarnos en un espacio a verle al presidente diciendo, compañeros, bienvenidos a este espacio. No conectas. Porque a mí me interesaba, por ejemplo, a mí personalmente me interesa la innovación, me interesaba la participación ciudadana, esa era mi causa, y el Ujú. emprendimiento. Y no sabía cómo yo poner en el debate o en la mesa mis temas, porque yo llegaba a espacios súper jerárquicos donde no me encontraba. Entonces decidimos crear, y gracias al apoyo de Vilma Andrade, eh, abrimos un espacio en todo un piso de 200 metros cuadrados para hacer eventos
y creamos el primer coworking, se llamaba. En ese entonces era un coworking político, en donde queríamos que los activistas puedan tener un espacio para trabajar y unirse. Y no teníamos nombre, entonces nosotros pensábamos, era el laboratorio cívico, laboratorio cívico. Después de un tiempo nos dimos cuenta que no, que evidentemente coworking no sabemos cómo funciona, pero sí sabemos hacer algo muy bien, y era conectar gente unos con otros, soñadores, con activistas, interesados, con líderes de organizaciones sociales, y decidimos crear el Tinculab. Tinculab en quichua, Tinku significa encuentro, y Tinculab es un punto de encuentro. Eso es todo lo que hacemos. Somos un punto de encuentro donde los activistas alrededor de temáticas nos encontrábamos los miércoles, hacíamos charlas, contábamos nuestras experiencias, nos tomábamos cervezas y al final siempre terminábamos armando una propuesta de política pública. ¿Cuáles fueron? La erradicación de plásticos de un solo uso. Planteamos nosotros que los terrenos baldíos que se encuentran en la ciudad de Quito sin uso y abandonados tengan una exención del impuesto, de los impuestos prediales y los impuestos de suelo, siempre y cuando se puedan usar para que la comunidad genere huertos urbanos comunitarios del barrio. Entonces creamos esa política pública que todavía no la hemos logrado. Creamos el informante cívico que ya se aprobó en la Asamblea hace pocos meses, que quiere decir que si yo soy o encontré algún caso de corrupción, ¿no es cierto? O sé que se le pagó, yo soy el contador de una empresa grande y sé que se le pagó a un político, a un prefecto corrupto a través de un testaferro un bono y tengo las pruebas, yo puedo denunciar y Denunciar. ese dinero se devuelve al Estado, el 80% al Estado y el 20% como recompensa. Y además se protege toda la identidad del denunciante y su estabilidad laboral y demás. Eso también se creó desde el Tinculab, se creó el tema del cannabis. Obviamente esto de informante cívico lo logró en la Asamblea Vilma Andrade. Se habló de los temas de despenalización del aborto en casos de violación, que lastimosamente perdimos por 3 votos en la Asamblea, también liderado por Vilma Andrade. Hicimos el tema del cannabis medicinal. Fuimos los primeros en abiertamente y sin miedo. Dime qué otro partido político hace un evento de masas, diría yo, porque en ese entonces todavía había cómo reunirse, para reunirnos con los grupos canábicos, hablar de cuál es la proyección industrial que te da el cáñamo industrial, del cannabis, cuál es la industria que hay detrás del cannabis medicinal, cómo se puede usar y regular el cannabis o la marihuana en el uso terapéutico. Hemos trabajado en esos temas tabús que no deben dejar de ser tabús, porque un tabú que no se discute es absurdo. Hay que discutirlos, hay que debatirlos y técnicamente encontrarles las soluciones en la política pública. Y mira, hace pocos meses se aprobó el uso del cannabis medicinal. Entonces, nosotros tenemos en la Asamblea una sola persona, que es Vilma Andrade. Pero más allá de solo Vilma Andrade, tenemos un equipo de activistas que unos son del partido, otros no son del partido, que están impulsando sus causas y han encontrado en Vilma Andrade un espacio con quien impulsar sus proyectos de ley. Y si no es con Vilma Andrade, lo han hecho desde otros espacios, o se ha generado el debate, o hemos impulsado a que se discutan temas importantes. Hemos impuesto agenda desde la ciudadanía y sin intenciones de merecer créditos, pero eso es lo que se logra. Qué hermoso sería que todos los partidos políticos hagan este mismo tarea. ¿Qué progreso tendríamos y qué nivel de participación e involucramiento de la ciudadanía tendríamos en la cosa pública? Eso es lo que buscamos y ese es el legado que le queremos dejar al país de esta generación de líderes de la izquierda democrática. Con todo lo que tú nos has comentado sobre innovación política, es obvio que no podemos innovar únicamente desde la tecnología, sino desde nuestras causas, desde lo que queremos cambiar como ciudadanos para poder implementar ya en esferas mucho más altas. Por supuesto, ese es el objetivo. Ese es el objetivo para innovar. Bueno, yo quiero ahí un poco aclarar, la innovación siempre se confunde Con tecnología. con tecnología. Claro, entonces uno ya abre una página web y dice es que ya estoy innovando. No, no es así. La innovación, el concepto de innovación en sí es transformar, sí es transformar, pero es
a transformar desde un sistema integrado, ¿no es cierto? La innovación tiene que ser la ejecución de nuevos procesos totalmente disciplinados. Entonces, la innovación tiene que ser disciplinada y muy enfocada. Entonces, no es solamente incorporar una herramienta, no es solamente cambiar unos procesos, sino es ver integralmente todo nuestro entorno y trabajar en cada una de las áreas, permitiendo que las ideas de todos y todas sean el insumo principal para transformar una organización completa. Entonces, antes, usualmente en lo habitual, en el sistema jerárquico no innovado, existe una cúpula, un buró pequeño que toma las decisiones técnicas y luego por goteo nos caen a los ciudadanos. Esto es al revés. Esta cúpula o este buró debe ser un buró técnico de análisis crítico que permita que las ideas de los que estamos en la base social lleguen, se fortalezcan, se canalicen y puedan encontrar diferentes vías de ejecución. Ese es el proceso de innovación pública y política que nosotros debemos impulsar. Y esos son los procesos de participación que hace unos años sí se han dado con los presupuestos participativos en lo local, pero aún hay mucho camino que recorrer porque la participación no puede ser un proceso aislado. Tiene que ser un proceso integral y sobre todo debe ser el más importante desde mi perspectiva personal, es el más importante para cambiar la forma en que nosotros hacemos democracia en el Ecuador. Para mí es un honor, de verdad. Hoy aquí con Muchísimas nosotros. gracias por estar Para con nosotros ha sido un placer estar con Muchísimas gracias por habernos acompañado. Tenemos una gente muy invitada, muy chévere, muy especial para nosotros. Entre Amigos, el espacio exclusivo para conectarte con aquellos temas de tu interés. Porque una charla entre amigos es mejor. Hemos ya hablado de la innovación política, del tema de causas, hemos conversado también de los activistas, de los militantes, y hay un tema que creo que no está nada lejos, es más, creo que involucra en su totalidad a la innovación política, y es el tema de la educación política. Hablábamos en el bloque anterior de que el ejemplo de Jaime Enrique Aymara, pero hay muchos conocidos en el espectáculo que cuando llegan a ese puesto para poder ejercer ese cargo político o ese cargo público, no lo demuestran. Entonces, cuéntanos un poco y cómo inmiscuir este tema de la educación política con la innovación política. Claro, bueno, ahí es interesante cómo coinciden los tiempos. Mientras regresábamos de Manabí, yo estuve en una agenda bastante ajetreada en Manabí este último fin de semana, y coincide que al regresar yo conversaba con Vilma Andrade justamente sobre estos temas, y ella me decía, es que es sencillo, es muy sencillo. Las personas que no tienen un proyecto político, que están puestas por su popularidad, llegan al espacio de representación y como no tienen un proyecto político, inmediatamente se queman. No se queman políticamente, sino no tienen capacidad de representarnos. Y eso se evidencia luego en el malestar popular. Entonces ahí está la diferencia. No, está bien que existan diferentes vertientes ideológicas que postulen hacia los cargos de elección popular, es correcto, porque desde la diversidad de pensamiento se construye un Estado innovador y sobre todo que tome en cuenta las diferentes posturas. Pero tienen que tener estos candidatos siempre un proyecto de desarrollo político para todos, no para mí. Es decir, no puedo ser yo candidato con mi proyecto para yo tener mi casa propia. Porque este espacio, hay muchos dicen que los asambleístas y los políticos son vagos, pero a mí me cuesta mucho creer eso porque yo trabajo, nuestro equipo de trabajo trabaja 24/7 hasta las 11 de la noche todos los días. Y es durísimo, la política es un espacio muy, muy duro porque tienes muchas aristas que tocar y tienes que desarrollar un proyecto de país y un proyecto de ciudad para las 24 provincias del país y estar pensando en cómo generar un estado de bienestar para todos y todas. Ese es el gran reto. Y cuando un político llega con un proyecto claro, como lo hicimos nosotros en la vez pasada, logras hacer cambios fundamentales en la vida de los ecuatorianos para bien.
Pero si llegas a querer improvisar o a querer ahí medio hacer malabares porque no tenías un proyecto y te tropezaste con el cargo público por no estar preparado, obviamente no nos representas y aumentas o incrementas este malestar o esta apatía que tiene la ciudadanía. Y ahí ese es el primer paso de corrupción en lo público. Porque una persona que no está preparada y no tiene por lo menos un proyecto para representar a la ciudadanía en la cosa pública, es corrupto, esa persona es corrupta. Entonces yo considero que evidentemente es importante que existan proyectos, que los candidatos que trabajen en estas leads tienen que estar siempre trabajando con sus equipos en propuestas, no de campaña, sino sería ideal, como te digo, construyendo política pública permanentemente y que cuando llegas a representar a estos grupos en la asamblea, lo único que haces es, sí, te vuelves un canal más. Entonces, citando el ejemplo de anterior, estos grupos canábicos, estos grupos de despenalización del aborto y demás que han estado trabajando alrededor del Tinculab y que han logrado posicionar sus luchas en el pleno de la Asamblea Nacional, ese movimiento con más representantes en la Asamblea Nacional es mucho más fácil representarles, porque ellos están trabajando permanentemente. Eso es tener un proyecto que funciona hoy y que se puede proyectar. En cambio, gente que no tiene este tipo de procesos y llega sin tener idea, no le va a ir bien. Eso es más o menos. Uno de los objetivos que deberían tener los partidos políticos es formar políticos desde sus bases, y el Instituto de Capacitación y Formación Política Manuel Córdoba Galarza lo ha hecho. Cuéntanos acerca de este espacio. Bueno, a partir justo después del paro de octubre del año pasado, tuve el privilegio de presidir este instituto, que es uno de los institutos más prestigiosos del país en formación política, que lleva el nombre de Manuel Córdoba Galarza, ¿no? Manuel Córdoba Galarza, un diputado también bastante reconocido por la historia ecuatoriana, que en el 84 fallece de un aneurisma, pide la palabra y mientras da su ferviente discurso, fallece, y en su nombre se construye este instituto Manuel Córdoba Galarza, porque él era una piedra angular en la formación de los candidatos que nos lideraron en el 88, por ejemplo. Él era uno de los principales impulsores de que la política debe ser llevada adelante con profesionalismo. Por eso lleva su nombre. Y nosotros tenemos que elevar y tenemos que continuar con ese importante legado que nos dejó Manuel Córdoba Galarza. Manuel Córdoba Galarza es el primer prefecto de Pichincha, además, en la historia del país. Entonces, nosotros consideramos que, y eso estamos demostrando en las listas que presentamos en esta ocasión para el 2021, todos los asambleístas que se presentan en la lista nacional y las listas provinciales han pasado por procesos de formación política. Tenemos un buró de formadores en todas las provincias del país representados que hacen capacitaciones permanentes. Tenemos espacios de discusión todas las semanas. En Cotopaxi se llama Martes de Ideas al pie del Cotopaxi, en el Pastaza se llama el Note a Webinar de Pastaza, en Guayaquil se llama la hora 12, Tripeando la Plena, aquí en Quito se llaman los web Idenars. Hay una diversidad, entonces existen los espacios de discusión para que los jóvenes y no tan jóvenes encuentren y debatan sus ideas. Asimismo, somos el primer partido en el país en crear un diplomado internacional en democracia y liderazgo político, que Lucía fue justo el espacio en donde nos conocimos, en donde evidentemente construimos una agenda de temas que considero yo que fomentan y forman criterio político. No adoctrinan alrededor de una ideología de la idea. Exacto. Las personas que no tienen criterio político tampoco van a poder votar bien por un candidato. Entonces, independientemente de que los estudiantes que hayan pasado por nuestros cursos voten por nosotros, lo que nos interesa es que ellos entiendan mucho más allá cómo se conforma esta maraña, porque es la política, porque es bien difícil de entenderla, es bien difícil de ser parte de ese sistema, de un sistema bien complejo.
Entonces, nos ha ido muy bien con este diplomado. En la primera versión es internacional, que compone contenidos hechos por nosotros y Ujú. contenidos hechos por el Instituto Nacional Demócrata con sede en Washington, avalados por ellos, lo que nos da también una legitimidad mucho más fuerte. Nos ha ido muy bien, 1000 postulantes en la primera versión, 300 estudiantes con representación en las 22 provincias y 5 países aledaños. Durísimo el trabajo porque nos hemos dado el tiempo de estar en contacto con todos y cada uno de ellos, dándoles el seguimiento, apoyándoles, dando webinars mucho más aterrizados de discusión. Entonces, eso es profesionalizar la política. Y de esos estudiantes, muchos de ellos son candidatos en nuestra lista nacional. Ahí está, por ejemplo, se me fue Byron Enríquez, creo que es candidato al Ya. Parlamento andino, estudiante del diplomado. Tenemos concejales de Carchi, tenemos, a ver si me pierdo, Paul de San Blanc también que lidera el Parlamento andino. Entonces, esos espacios están generando cuadros y es lo que hablábamos al principio. Como la izquierda democrática no es un partido de caudillos, sino tuvimos este año una elección popular para elección con más de 13.000 votantes para elegir directivas internas. Con estos procesos de formación también renovamos nuestros cuadros y les permitimos a la ciudadanía empoderarse en un partido político verdaderamente democrático. Entonces, ese es uno de los proyectos que hemos hecho. Además, yo creo que esta es la joya de la corona del instituto, que lo hemos logrado este año, es nos hemos vuelto operadores de formación avalados por CETEC. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos inscrito 6 mallas curriculares, como las que se vieron en el diplomado, y vamos a inscribir 6 más hasta finales de diciembre, que generan certificados de formación profesional. Es decir, nosotros formamos a nuestros militantes y también a la ciudadanía simpatizante que quiera ser parte de forma gratuita, Ujú. con certificados profesionales y además permitimos la opción de que los profesionales técnicos que quieran aportar con sus contenidos, con cuadernillos técnicos al instituto, me acuerdo que se les reconozca económicamente y se les certifique como formadores profesionales. Esto también les genera empleo y les ayuda a mejorar su hoja de vida y participar en otros espacios de formación. Entonces, hemos tomado la formación en serio, Ujú. no como, no como una excusa para gastarnos el fondo partidario, sino gastamos el 80% de los fondos en formar en todo el país, del Carchi al Macará, con representantes en todas las provincias, generando programas de formación como los que te acabo de comentar y profesionalizando a los candidatos. En nuestros estatutos dice que todo aquel que quiera ser candidato deberá haber aprobado los siguientes cursos que se encuentran disponibles en línea, tales, tales, tales y tales. Justicia que es de ideológico, innovación política y Ujú. cómo funciona el Estado y la democracia. Todo el mundo. Asimismo, para nuestros candidatos también hemos hecho un programa de formación de candidatos para que sepan cómo funciona la asamblea, cuáles son los procesos del pleno y demás. Entonces, nosotros sí estamos seguros que estamos presentando candidatos listos, preparados, honestos, porque hasta pasado judicial hemos pedido, honestos y sobre todo con una causa que llevar adelante. Paula, hay un tema súper importante que mencionas y es el tema de que no es necesario formar únicamente a los que siguen a mi partido político, sino en este caso del diplomado, yo fui parte no como afiliada al partido político de la izquierda democrática o a otro partido político, sino como ciudadana. En este punto, tus recomendaciones o la invitación a la ciudadanía a que esté pendiente de estos procesos de educación. Pero con gusto. Bueno, nosotros estamos cansados de que la política sea sectaria. Hay que romper eso. Creo que estamos cansados todos de vivir en esta pugna de polarizada entre la izquierda y la derecha. Ujú. Y eso también ha sido nuestro aporte al país. Y es crear espacios que sean de disfrute político, de discusión política, de formación política, sin dogmas,
dando a conocer principalmente la historia y cuál es nuestro pensamiento, y obviamente incorporando la visión internacional de diferentes corrientes. Entonces, eso es lo que hay que lograr un poco ver a la política no como una secta, sino como un espacio de participación, información y construcción colaborativa. Ese es el objetivo. Yo quiero invitarles a todos y todas quienes te siguen en este valioso espacio de la galería, para que también en el Instituto Manuel Córdoba Galarza estén pendientes de las próximas series del diplomado. Vamos a sacar un nuevo diplomado internacional. Vamos a sacar un diplomado junto a otras organizaciones. Vamos a crear varios programas de formación este año que viene, después de las elecciones. Vamos a tener diplomados regionales y ya mucho más pensando en cómo generar ideas y propuestas de activar nuestras causas desde nuestras realidades locales. Entonces, por eso hemos decidido también hacer uno nacional y varios regionales, porque es ilógico pensar que lo que se norma aquí en Quito tenga que normarse en la Amazonía. Claro. Entonces, nosotros con nuestro compromiso para generar líderes transformacionales, innovadores y disruptivos en las diferentes provincias, queremos crear todos los espacios que sean posibles de forma gratuita, haciendo un uso responsable y transparente del fondo partidario del que somos beneficiarios, que de hecho no es mucho porque somos el que menos gana de todos los partidos, pero que nuestras cuentas son públicas en la página web, pero que se vean cristalizadas en programas de formación para toda la ciudadanía con alcance gratuito y masivo, con acompañamiento de primer nivel y con participación de los mejores profesores de Latinoamérica en construir criterio para mejorar nuestros pequeños territorios, con las más pequeñas acciones o con las acciones más grandes. Pero lo que nos importa ahora es también formar corresponsabilidad. Esta crisis de valores que tenemos en el país no solamente es responsabilidad de los políticos y los malos políticos, es responsabilidad de todos, de los ciudadanos y ciudadanas, de los políticos, de los burócratas y demás. Porque si nosotros no dejamos de sobornarle al policía para que nos deje pasar porque nos llevamos la licencia, si nosotros no dejamos de colarnos en la fila del supermercado, si nosotros no dejamos de ser corruptos en nuestros pequeños espacios, no podemos exigir, en nuestra propia casa no podemos exigir que todo un sistema cambie. Entonces, nosotros necesitamos formarnos y volvernos corresponsables de lo que ocurre y sobre todo dar el ejemplo a nuestros hijos y a las próximas generaciones para evitar que esta crisis sanitaria, política, económica y sobre todo ética continúe. Pero es nuestra responsabilidad, no de los que están arriba, es nuestra, de los que estamos aquí de a pie, de los que tenemos las manos limpias y los zapatos sucios y gastados. Perfecto. Paul, quiero agradecerte infinitamente por haber abierto este segundo espacio de la galería. Gracias por tus aportes que fueron muy valiosos y que está ya demostrado que sí se puede innovar la política, que la participación sí puede ser ciudadana más que todo y que nuestras causas las podemos poner en práctica. Muchísimas gracias, Paul. A ti, Lucía, muchas gracias y felicitaciones por este maravilloso espacio que has creado. Eso es lo que nos hace falta, más espacios así. Gracias. Por hoy cerramos la galería. Les agradezco a todos los que estuvieron conectados a esta entrevista y nos vemos en el próximo espacio. Gracias. Es hora de cerrar la galería. Te esperamos el próximo programa con lo mejor de Las Voces. Para mí es un honor, de verdad. La música. Esto fue La Galería.